Seguimos, hermanos, en la búsqueda de la verdad, en donde ponemos nuestra confianza, que decíamos ayer, en el 7 de agosto, y como Jesús nos animaba a no tener miedo. En esta sesión de este vídeo constatamos que hay un descubrimiento que cada uno tiene que recorrer para poder encontrarlo, como aquello del tesoro, que hay que venderlo todo para comprarlo. Te recuerdo que estamos en tiempo ordinario, es el 8 de agosto, martes del año 2017, estamos en el ciclo C litúrgico de la Iglesia Católica y sigue Mateo ya en el capítulo 15 del 1 al 2 y del 10 al 14, hablándonos de ciegos. Escuchémosle. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y letrados de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desprecian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús, llamando a la gente, les dijo: escuchar y entender. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no haya plantado mi Padre del cielo será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en la fosa, en el hoyo. ¿Qué nos denota este evangelio entre muchas cosas? Primero, los enfrentamientos de Jesús con los fariseos y los escribas y doctores de la ley abarcaron diversos campos, desde la imagen de Dios hasta las tradiciones menos importantes, como esta al hecho de lavarse las manos antes de comer. La respuesta de Jesús es tajante: no hay pelos en la lengua, nada que entre por la boca puede manchar al hombre. Sin embargo, en las primeras comunidades de discípulos, la cuestión de los alimentos seguiría constituyendo un motivo de discusión importante durante varias décadas. El poder sabe que vive del control. Esto explica su afán por controlar al máximo la vida de las personas hasta los detalles más mínimos. Tal tendencia se arraiga en lo que es la constitución misma del ego, el egoísta, que se define precisamente por su necesidad de controlar y destacar
e imponer sobre nosotros. Y esos ambos movimientos, controlar y destacar, les otorga una sensación de existencia a la que se aferra para seguir manteniendo la ficción que no hace sentirse vivo, sino más bien un vacío. Trasladado al campo religioso, ese mecanismo resulta particularmente funesto, porque se presenta como exigencia divina, lo que solo es una costumbre humana. Pero por el mismo hecho de imponerla, la autoridad religiosa adquiere un estatus de poder y de control sobre las conciencias de los fieles, al que no quiere nunca renunciar. De ahí que, llegados a este punto, lo que menos interesa en la práctica es la norma en sí. Lo que se busca es mantener a toda costa el control sobre los demás. Y esto la Iglesia, en cierta manera, también lo sigue actuando todavía, con menos eficacia que antes. Y a esto, y también podemos llamar a los políticos, que son de la misma forma. A esto se refiere Jesús cuando habla de ciegos y guías de ciegos, que termina cayendo en el hoyo. Y es que la ceguera consiste precisamente en aquella cortedad de comprensión que nos reduce al yo, al ego, porque aquí radica el origen de todo lo demás. Y en tanto no se desenmascare ese engaño, no será posible una transformación real en nuestro modo de vivir la vida. Para ello se requiere una profunda lucidez y también una profunda humildad, porque el ego le interesa la ceguera, ya que vive gracias a ella. Los guías ciegos no pueden permitir que los demás abran los ojos, que sigan manteniéndose ciegos es la condición para que ellos puedan continuar ejerciendo su gran poder. De ahí que para aquellos, las personas despiertas, las que no se tragan todas las bolas que la sociedad en que vivimos nos pone, critica y se pone en actitud de crítica, constituyen su peor pesadilla. Así que esta guía de ciegos, estos ciegos que son guías de ciegos, y solamente pueden llevarnos al hoyo, eso es lo que quieren, para que nos hundamos bien y no podamos hacerle la contra. La actitud más lógica es ponerse en actitud crítica, que nos cuesta, de acuerdo, pero es imprescindible para que no hagamos lo que ellos quieren. El poder actúa de esta forma, como también, como hemos visto en la sesión anterior, a través del miedo. Así, de esa forma,
es imposible que podamos seguir a Jesús de cerca. Claro, ahí brota una pregunta consistente. ¿Soy consciente cuando el ego toma el mando en mi vida? ¿Soy consciente de lo egoísta que soy cuando actúo primero yo para mí, después yo y si me queda algo yo? ¿Soy consciente o estoy ciego, no veo lo que pasa alrededor nuestro y con nuestra actitud lo que estamos haciendo? Pues bien, sale una palabra que acabamos de pronunciar en este relato, que es la tradición de los mayores. ¿Qué era la tradición de los mayores? Consistía en ciertas regulaciones transmitidas por generaciones anteriores y no recogidas en la ley de Moisés. Así explica lo que eran tales tradiciones Flavio Josefo. Y en la historia de las religiones ocurre que se imponen observancias y prohibiciones que no constan en los libros sagrados en su originalidad. Pero con frecuencia esas observaciones y esas prohibiciones son más determinantes que lo que pueda mandar o prohibir el mismo Dios Padre. Sin ir más lejos, en la Iglesia ocurre que se le da más importancia a ciertas normas rituales que a la palabra del Evangelio. Esto es grave, porque nos viene a decir, o nos preguntamos, ¿por qué ocurre esto tantas veces? Y nos desviamos de nuestro camino. ¿Por qué será que incluso esta contradicción se ve y se vive como la cosa más natural del mundo? Esto, hermanos, no se puede aguantar de esta forma. ¿Por qué? El cristianismo nació a partir de una innovación tan asombrosa como sorprendente, que no fue posible mantener mucho tiempo. La novedad del cristianismo estuvo en que Dios se reveló y se dio a conocer en un hombre. Jesús de Nazaret, o sea, en Jesús, Dios se nos comunicó de tal manera que en la medida en que seguimos a Jesús y nos identificamos con el modo de vida de Jesús, en esa misma medida es como encontramos a Dios. Esto quiere decir que a Dios no lo encontramos ni nos relacionamos con Él primordialmente y esencialmente ni en la fidelidad a unas verdades, ni en la observancia de unas normas, ni mediante el cumplimiento de los rituales, ni en el ámbito de lo sagrado, ni en la sumisión a unas jerarquías. Por esto, y porque los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús
y de la sociedad en que vivió Jesús no entendieron una papa ni toleraron esto. Por este motivo se produjo el gran conflicto que fue el mismo Jesús. De ahí que el conflicto que relatan los evangelios, que fue el conflicto de Jesús con la religión, con el templo, con los sacerdotes, con la observancia del sábado, con los ayunos y la amistad con los pecadores, las tensiones con los maestros de la ley. Total, un conflicto que se agravó hasta el extremo de determinar en la pasión y en la muerte de Jesús, condenado a morir en la cruz. Pero retomando el Evangelio de hoy, lo que daña al ser humano no es comer o dejar de comer, sino las acciones convincentes que brotan de sus deseos más profundos, lo que somos, es decir, pensar no con la mente, sino con el corazón. El fariseísmo sigue vivo y a veces demasiado vivo entre nosotros, porque las observancias cumplidas con rigor producen tranquilidad y sentimientos de cierto orgullo religioso inconfesable. Esto es así. Todo eso es pura ceguera. Estamos ciegos cuando vivimos de esta forma y nunca daremos luz, que era lo que era Jesús, si no estamos pegados a la luz, para que se quite esa ceguera. Y enseñar eso es actuar lo que dice Jesús, como guías de ciegos, y se lo remarca a los fariseos, a los sacerdotes, a todos los que le están preguntando por qué no se lavan las manos sus discípulos. Según afirma el propio Jesús, además, una religiosidad así se hace odiosa y hace intolerable la religión, y que de esa forma no se puede vivir. Aleja a la gente de Dios y no mejora la conducta de las personas. Este tipo de observancias son el cáncer de la religión. Es lo que rechazó Jesús. Ni más ni menos, ni menos ni más. Ahí está toda la fuerza que Jesús quiere poner con este relato. Cuando dice Jesús, sabed que los fariseos se han escandalizado al oírte, ¿qué le contestó Jesús? Guías de ciegos. Y si nos guían los ciegos, todos caemos en el hoyo. Por eso la pregunta es muy fuerte. ¿Soy consciente cuando el ego toma el mando en mi vida? Me dominará todo si no lo echo y lo mando, que dirían en mi tierra, a hacer puñetas. No podemos desarrollarnos, no podemos conocer a Jesús si hacemos caso al ego y a la mente. Y la mente es necesaria, de ahí cogemos los razonamientos y el pensamiento.
no somos animales. Pero si eso nos domina y el corazón lo tenemos duro, no pensamos con él, porque el que piensa con el corazón no se equivoca nunca. Pues ahí está todo. Si me dejo dominar y soy consciente que el ego intenta hacer eso, no puedo caminar. Pues bien, que eso no sea el obstáculo que hemos llamado antes el cáncer de la religión, sino que la religión debe ser el camino para llegar a la perfección, más que la religión en sí, que por desgracia la ponemos como creencias, como normas, sin darle sentido profundo de esas normas y esas creencias. No es que las descartemos, sino que es un proyecto de vida y esa vida está en cada uno de nosotros si la ponemos en práctica, porque somos vida. Y como vida solamente podemos dar vida y nos cargamos el ego, la mente y todo lo que pueda estorbar para que el corazón actúe profundamente y sepa reconocer quién somos cada uno y de dónde venimos. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.